¿Te gustaría saber cómo se cuida una dipladenia? Pues si es así, quédate conmigo porque aprenderás además a cambiarla de maceta. Vamos a ello. La dipladenia es una planta que puede llegar a medir 100 metros de altura. Por lo tanto, tenemos que buscar una maceta que sea más grande que la que ya tiene y que además tenga agujeros en su base. Antes de ponernos manos a la obra, lo que tenemos que hacer es quitarle este soporte para trepadoras. Si es una planta pequeña como esta, se puede hacer con las manos, muy fácil, eso sí, con mucho cuidado. Y si es más grande, lo haremos cortando el soporte con unas tijeras. Como sustrato voy a utilizar uno que es muy fácil de conseguir y muy económico, que es la fibra de coco. Se obtiene de la palmera cocotera, cuyo nombre científico es Cocos nucifera, la cual es tropical, por lo tanto este sustrato es de importación, porque en España un cocotero es difícil que se dé bien. Como podéis ver, la fibra de coco se vende en forma de bloques dentro de una bolsa. Esta bolsa la tenemos que llenar con bastante agua para reblandecerla. El siguiente paso es ponerse los guantes de jardinería porque vamos a plantar la planta en su nueva maceta. Una vez que la fibra de coco ya ha absorbido el agua, podemos pasar a llenar la maceta con ella, pero tenemos que tener en cuenta la altura de la vieja maceta para así saber más o menos qué cantidad de sustrato tenemos que echar. Para estar completamente seguros, lo que podemos hacer es coger la dipladenia con la maceta e introducirla en la nueva. Así podemos ver que en este caso tendremos que echar un poquito más de sustrato para que nos quede bien. Cogemos un poco más de fibra de coco y la echamos en la maceta. Además tenemos que ir aplanándola para que no queden bolsas de aire. A continuación cogemos la planta y la sacamos con mucho cuidado de la maceta. Esta dipladenia está muy bien enraizada, por lo tanto el pan de tierra no se ha deshecho. Esto es muy importante porque si hubiésemos trasplantado una planta que no ha enraizado bien todavía, el pan de tierra no solo se hubiese desmoronado, sino que además le hubiese costado mucho más reanudar su crecimiento. La ponemos en el centro y vamos llenando la maceta con sustrato. Para que la dipladenia nos quede bien trasplantada, es importante además que nos quede más o menos recta. De esta manera les será más fácil tener un desarrollo correcto. Pero llegados a este punto es posible que os preguntéis cada cuánto hay que trasplantar a la dipladenia. ¿No es así? Pues bien, va a depender mucho del clima que haya en vuestra zona y de lo rápido que crezca la planta. Pero en general se hace cada 2 o 3 años y siempre en primavera, porque es una planta tropical que no resiste el frío. Cuando veamos que la maceta está casi llena del todo, podemos pasar al siguiente paso. Aunque hayamos utilizado fibra de coco y ésta esté bien humedecida, lo que haremos ahora será coger la regadera y regar por encima a la planta. Si tenemos en cuenta que es una planta trepadora y que como tal va a buscar algún soporte por el que trepar, lo que haremos será ponerle algunas varillas o tutores. Como curiosidad, es importante decir que la dipladenia, al igual que todas las de la familia Apocynaceae, contiene una savia lechosa en el interior de sus hojas. Esta savia, si entra en contacto con alguna herida, puede causar irritación. Por este motivo es importante utilizar siempre guantes a la hora de manipularla. Si os ha gustado este vídeo y queréis estar atentos a las últimas novedades, no dudéis en darle al like, activar la campanita y en suscribiros al canal. Os esperamos en el próximo.